Pasar de líder estudiantil a presidente de la República en solo 10 años. Si alguien lo piensa fríamente, parece muy difícil de cumplir, casi imposible. El candidato en las primarias del domingo, que es el protagonista en la agenda económica de hoy, está cerca de lograrlo. Y como casi todos los líderes de su generación, tiene como objetivo la condonación del CAE. Las AFP en nuestro programa y también en el de Daniel se acaban. Vamos a terminar con las AFP. Todo esto va a ser pasado administrado por un ente público sin fines de lucro. Los ahorros que hasta el día de hoy existen no se tocan, quedan en cuentas individuales administrados por un ente público, no cobrar los fogapes cuando no existe ningún tipo de recursos que están entrando en este momento. El plan de recuperación tiene que tener un componente verde medioambiental y también un componente de género. El co-coordinador del programa económico de Gabriel Boric es abogado de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Derecho de la Universidad en California de Berkeley, profesor asistente del Departamento de Derecho Económico también de la Universidad de Chile. Lo conocemos todos por ser director de Espacio Público. Diego Pardo, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Diego, el escenario fiscal actualizado recientemente es muy exigente. Tendremos un déficit efectivo de 7,1% este año, uno estructural aún más grande, 9,5%, y la deuda pública, que será de 34% a final de esta temporada, llegará a 39% en 2025. ¿Cómo planean mejorar esos números? Bueno, a ver, lo primero es que la idea es hacer los cargos de ese déficit, pero paulatinamente. Una meta del 2,5, 5, o sea, 0,25, 0,5 anual, para ir convergiendo hacia un régimen que no tenga déficit. ¿A qué año quieren llegar a ese déficit cero, que es un absoluto balance estructural? No, en nuestro periodo presidencial aspiramos a dejarlo en la mitad. O sea, reducir el déficit a la mitad de lo que es actualmente, irlo consolidando una parte con deuda y converger hacia algo más cercano a lo que tienen otros países de la OCDE. Nosotros efectivamente estamos en el orden del 35-39% del PIB en términos de deuda. Lo normal en la OCDE, la mediana, es el 80%. Nosotros esperamos, o sea, pensamos que al final de nuestro gobierno va a llegar algo así como un 40-50%. Diego, ¿y esto se hace solamente, como tú dices, más deuda, más recaudación, o se puede pensar en recortar el gasto en alguna parte? No, hay lugares donde se pueden recortar gastos sin duda. Recientemente, el año pasado salió, que fue a finales del 2019, principios del 2020 por ahí, salió un informe, una recomendación normativa de la Fiscalía Nacional Económica. Ellos mismos señalan que mejoras en materias de compras públicas, de cómo el Estado compra, te pueden significar del orden de un punto del PIB en 4 años, ¿sí? Si lo compones, algo así como un punto del PIB en 4 años más o menos. Y nosotros estamos pensando en implementar esas medidas, por cierto. También hay otros lugares donde se pueden implementar medidas, no de austeridad fiscal, pero sí de hacer mejor las cosas. Parte, por ejemplo, de nuestro programa de vivienda se financia en una parte con una mejor ejecución presupuestaria. Hoy en día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en materia de subsidios al arrendo, si tú miras los últimos 10 años, no ha ejecutado nunca más de un 70%. Siempre está en el orden del 60-70% de ejecución de un presupuesto que se aprueba año a año. Ejecutarlo de mejor manera te permite hacerte cargo, digamos, de las necesidades sociales también. Y en las compras públicas ustedes, de hecho, quieren potenciar a las pymes, que tengan prioridad y también quizás un premio, pagar un mayor precio si es que es pymes, precisamente para incentivarlas. Lo que dice el informe de las compras públicas es que se compra mal y se compra caro. Entonces, depende con qué lo vas a comparar. Si lo vas a comparar, o sea, si efectivamente tienes que hacer concesiones para potenciar a las pymes, eso se va a hacer. Pero si lo comparas con la manera en que se está comprando hoy en día, seguramente va a ser un ahorro igual, solamente por diseñar de mejor manera la subasta. Esa es una de las medidas. Pero hay otros lugares, por ejemplo, donde se pueden hacer las cosas de otra manera también. De nuevo, déjame tomar el ejemplo de vivienda. En materia de vivienda, nosotros tenemos un plan bastante ambicioso, tanto de construcción de viviendas como de refacción de viviendas, para hacerse cargo tanto del déficit cuantitativo, que bordea las 600.000 viviendas, como del déficit cualitativo, que bordea el 1,5 millones de viviendas que requieren modificaciones estructurales. ¿De dónde va a salir ese material de construcción? La aproximación de nuestro programa es que, en vez de hacer como se ha hecho hasta ahora,
utilizar la experiencia que hemos ganado, por ejemplo, en situaciones como Senabast, aprovechando el poder de compra del Estado y aprovechando el know-how en la manera de comprar mediante subastas para comprar de una manera más barata y también hacer más eficiente el gasto público en materia de materiales de construcción, y eso específicamente a través de una empresa pública. Economía de escala que puede ayudar a conseguir mejores precios. Diego, te cuento que en esta serie de programas con los asesores económicos le hemos pedido a economistas que hagan sus preguntas. Estas han sido de forma aleatoria, no es un economista que hace una pregunta especialmente dirigida, en este caso, a Diego Pardow del comando de Gabriel Boric. El que pregunta hoy es Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Durante los últimos años hemos visto una caída muy importante de nuestra capacidad de crecer en el largo plazo. Más allá del cliché de aumentar la productividad, ¿cuál es su propuesta para aumentar nuestro PIB potencial? Gran pregunta, y es una pregunta súper atingente al momento que vivimos ahora. Todos sabemos que la productividad de los factores en Chile va decreciendo y hemos perdido competitividad en esa dimensión. Nuestra aproximación tiene dos partes. Por un lado, en materia como de política industrial y desarrollo económico. Por un lado, que pasan, entre otras cosas, por tener un Estado más activo y de alguna manera sacudirse los prejuicios con los que la idea de política industrial se ha abordado, digamos, en esta época como tan heterodoxa, tan de Escuela de Chicago. Básicamente en dos líneas. Uno, aprovechar lo que existe y que promete una vía de desarrollo donde sabemos que lo estamos haciendo bien. Energías verdes, todo lo que tiene que ver con las ciencias de datos asociados a la astronomía, a la astrofísica. Esas dos cosas además tienen la particularidad de que ya la estamos haciendo bien y se relacionan de manera sustentable con el medio ambiente. Pero esas áreas, ¿creen ustedes que realmente da, por ejemplo, para un mercado y para una demanda que realmente nos lleve a crecer mucho más, no en 2 años más, sino que en el largo plazo, que sea algo sustentable? Vamos por partes. Ese es uno de los pilares, que es de alguna manera tu zona de confort. Y es tu zona de confort en las dos dimensiones que tú quieres lograr, porque tú con una política industrial tú quieres lograr dos cosas, al menos. La primera es hacer más compleja tu economía y mejorar la productividad, pero por la otra también irte asegurando la sostenibilidad ambiental de tu ruta del desarrollo, porque eso es una necesidad urgente hoy en día. Entonces tiene que formar parte como un eje transversal de tu programa y, por cierto, en la política industrial. Entonces esas dos cosas sabemos que cumplen esas dos medidas. Después tenemos por así decirlo, bendición, maldición de nuestros recursos naturales, ¿cierto? Y ahí lo que dice las personas que más saben en materia de complejidad, como por ejemplo César Hidalgo, ¿qué es lo que dicen? Que lo que tú tienes que hacer es aprovechar, en vez de hacer lo que se pensaba, digamos, antiguamente en el siglo XX, que tenías que crecer hacia el consumidor, o sea, y, qué sé yo, refinar el cobre o hacer chips, tienes que crecer en el sentido contrario. O sea, a partir de tu economía extractiva, tratar de subir en la cadena productiva para ir desarrollando procesos internamente y aprovechar que la demanda por esos procesos productivos está localizada en Chile. Entonces, eso yo te diría que son los dos pilares. Pero en todo caso, ¿qué es lo que dice también la literatura sobre complejidad? Que tú tienes un primer empujón de complejidad y después que consigues que tu economía se complejice un poco, o bueno, un poco, mucho, digamos, depende, pero una vez que consiga un cierto grado de complejidad, predecir el siguiente paso es muy difícil. Entonces tú tienes que hacer política industrial diseñada a hacer más compleja tu economía. Por otro lado, tienes que hacer otras reformas también estructurales, que también estamos pensando en ello. La educación, lo hablabas tú al principio, y yo creo que vamos a hablar después de eso. Cerrar nuestra brecha digital. Nosotros tenemos un programa de obras públicas súper ambicioso destinado a cerrar la brecha digital. Con todo eso tú das un primer impulso a la complejidad. Después de eso, de alguna manera, la economía tiene que readaptarse, y seguramente lo que sí sabemos es que después de ese primer empuje de complejidad, el siguiente paso es más complejo y es mejor que lo que tenemos. Por lo menos lo que mencionan, me parece que ven a la energía como una área donde podemos sacar ventajas comparativas en el largo plazo. Diego, te invito a ti, lo conoces de sobra, pero a las personas, a un resumen que tiene las principales medidas que hemos destacado acá en Agenda Económica del programa económico que propone Gabriel Boric para llegar a la moneda.
Creación del Banco de Desarrollo, incluso que puede invertir en empresas privadas exitosas, empresas emprendimientos, startups principalmente, y fomenta el desarrollo a nivel nacional. Lo decíamos, con donación del CAE, lo vamos a hablar en el segundo bloque. Reasignación de los derechos del agua, asegurar su acceso y la integridad de los ecosistemas claves del ciclo de agua y fin a las AFP y que se cree un ente público legalmente autónomo que se encargue de administrar los fondos. Diego, vamos a hablar de impuestos. Ustedes proponen un impuesto a los súper ricos, ¿por una vez o permanente? No, es un impuesto recurrente la diferencia con la reforma que hay actualmente en el Congreso es una reforma por una sola vez, con lo que se llama capital levy. La literatura sobre el capital levy es más compleja y no es tan favorable, aunque en Argentina le fue bastante bien con la versión que implementaron hace relativamente poco. Los precedentes exitosos anteriores de impuestos por única vez había que remontarse bastante más atrás en la historia, hasta Japón saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Los impuestos recurrentes a los superricos, si bien se parecen, son un animal bastante distinto porque te permiten el aprendizaje. Nosotros somos súper conscientes que el impuesto a los superricos es un impuesto desafiante, es un impuesto al cual hoy en día no estamos particularmente acostumbrados sobre cómo se cobra y entendemos que es un camino que va a costar recorrer, ¿sí? O sea, que vamos a necesitar una progresión de reformas estructurales e institucionales para conseguir implementarlo, pero tenemos una meta de recaudación bien clara. Por lo que mencionas, si no resulta lo esperado en recaudación, ustedes, como tú dices, recurrente, pero puede ser que si no resulta, no recurren más. No creo. Recurrente significa que se hace muchas veces, que se hace todos los años. Nosotros tenemos una meta de recaudación de 2,5 puntos del PIB. Para el impuesto a los superricos. Es una meta ambiciosa, somos conscientes de esa meta y hacia allá vamos a transitar. Eso no significa que uno tenga que reconocer que es un impuesto que es difícil de cobrar y eso nosotros lo sabemos y en otras partes del mundo ha enfrentado dificultades, pero esas dificultades se pueden superar, eso también lo muestra la evidencia en algunos otros lugares. En Colombia hay buenas experiencias sobre cómo se remontan esas dificultades para hacer efectivo el impuesto a los superricos. Diego, impuesto a la renta. ¿Se sube el impuesto que actualmente está para las empresas en 27%? El impuesto corporativo, sí. El impuesto corporativo en Chile es relativamente alto comparado con otros países del mundo. Entonces no tiene mucho sentido apretar más ese margen. El impuesto a las personas sí. A las rentas más altas, sí, ¿tienen alguna determinación de cuánto sería la tasa mayor que actualmente está en 35%? Bueno, lo lógico es llevarla al 40%. Si va a ser necesario ir más allá del 40%, que era lo que era antes, digamos. ¿Y solo rentas más altas o también rentas más bajas para también ir elevando la recaudación y todos paguemos más? No, en principio la idea es afectar solamente el último tramo. Eventualmente esto, pero digamos, las reformas tributarias, y en eso también hay que ser bien sincero, las reformas tributarias tienen una economía política bien compleja. Uno entra con una idea inicialmente y esas ideas se van moviendo durante tanto la negociación parlamentaria como durante la implementación de las distintas reformas. Entonces también hay que ser, en determinadas oportunidades va a haber que ser pragmático. Por eso nuestra idea inicial es únicamente afectar los tramos más altos, eventualmente va a haber que tener que ajustarlo en el camino. Hablan de desintegrar el sistema, sí, y muchos tributaristas mencionan que cuando eso pasa, al final los accionistas terminan pagando 2 veces por unas mismas utilidades, por la empresa y luego como persona. Sí, mis colegas, uno a veces paga muchas veces impuestos por distintas cosas, pero el hecho grabado es distinto. Y lo fundamental en la desintegración es que un sistema tributario tiene que tratar de la misma manera el trabajo que el capital. Eso tiene una neutralidad en los incentivos que uno da a cómo se generan los factores de la producción y cómo tú tratas los factores de la producción. Por lo tanto, tiene un tema de justicia tributaria, tiene un tema de legitimidad de los impuestos y, por cierto, también tiene un tema de simplicidad. Cuando tú tienes sistemas integrados, la integración y la manera en que un impuesto afecta al otro es tremendamente compleja, abre espacios para la elusión y hace que a su vez sea más difícil cobrar impuestos. Los sistemas desintegrados no solo son más justos, también son más simples. Los mismos tributaristas mencionan que es un desincentivo a la inversión, porque se paga 27% en las utilidades como empresa, luego también hay reparto de utilidades obligatorio, mínimo legal, si la empresa está abierta en bolsa, y posteriormente igual las mismas accionistas tienen que pagar por su parte como personas, queda muy poco para la inversión. ¿Es un dato eso? ¿Eso es real? A ver,
El conjunto de tu sistema institucional tiene que proveer incentivos a la inversión, eso es correcto. Pero la finalidad principal del sistema tributario es, por un lado, recaudar, por otro, generar justicia tributaria y también tiene objetivos ambientales, que eso quizás yo creo que es lo más novedoso de nuestro programa, pero tu pregunta no va por ahí, así que no voy a ir por esa rama. Eso es lo principal. Tú tienes que hacerte cargo de los incentivos a invertir eventualmente si es que no se cumplieran y si Chile dejara de ser competitivo en el mercado mundial de ahorro. Hay otras herramientas para enfrentarlo. Algunas preguntas que tienen que ser de respuesta rápida porque se nos queda poco tiempo de este bloque. ¿Fin a las exenciones tributarias a todas las ganancias de capital bursátil? 6%. También, el igualar el impuesto específico de los combustibles. Sí, por cierto, igualar, tú te refieres al diésel y a la bencina. ¿6 UTM cada uno? Sí, pero eso hay que también ponerlo en la dimensión de que es muy difícil. Hoy en día tienes 1,5 UTM por metro cúbico al diésel y 6 UTM por metro cúbico a la gasolina. O sea, tú tienes que multiplicar por 4 veces para que sean iguales. Nuestra apuesta es llegar a 7 en ambos, porque entendemos que 7 es el número que internaliza la externalidad del uso del combustible. ¿Gradualmente hasta llegar al final del periodo? Efectivamente. Bueno, hablamos de impuestos. Al regreso, en esta conversación con Diego Pardou, hablaremos precisamente de lo que mencionábamos, la posible condonación del CAE. El crédito con aval del Estado ha sido polémico desde que se creó, permitió ampliar el acceso a la educación superior y también generó deudas millonarias para los estudiantes que en ocasiones no han visto retribuida la inversión que se hizo. Gabriel Boric propone condonar esta deuda y en lo posible sumar también la de los créditos Corfo y solidarios. Los detalles a continuación. Desde que se creó en 2006, 1.063.000 estudiantes han obtenido el crédito con aval del Estado. El mecanismo de financiamiento para estudios superiores amplió el acceso a la educación a cambio de una deuda que dura entre 10 y 20 años. Solo el año pasado se pidieron 490.000 millones de pesos entre nuevos beneficiarios y renovantes, muy lejos de los 132.000 millones de 2015, año pic en las entregas de este crédito. La evidencia que tenemos empíricamente es que el CAE permitió a alumnos de llegar a la educación terciaria que no hubieran llegado. Producto de las prolongadas deudas y la alta tasa de interés, el candidato Frente Amplista Gabriel Boric propone en su programa la condonación de la deuda del CAE. Una idea ya levantada por su conglomerado en 2017 cuando la abanderada era Beatriz Sánchez. Porque el perdonazo viene sí o sí. Ahora, ¿cómo se financia el problema? El perdonazo viene, la derecha lo va a hacer o lo va a hacer la izquierda. De acuerdo a las estimaciones del también diputado, acabar con esta deuda tendría un costo de 8.500 millones de dólares. Y si se añaden las deudas por créditos Corfo y solidarios, el monto sube a 12.500 millones. La medida se enmarca en el objetivo de hacer completamente gratuita la educación superior y se lograría en un plazo de 8 años. El mecanismo de financiamiento sería vía reforma tributaria. Con la eliminación de la mitad de las evasiones, dice Boric, se recaudarían 3 puntos del PIB, sumado además a la instalación del impuesto a los superricos. Yo creo que hay de dónde sacar dinero sin necesidad de impuestos a los ricos ni ninguna otra cosa. Las exenciones tributarias, no sé cuántos se han medido, 3.000 millones al año que podrían dar. El punto, dicen los expertos, es más bien político y no económico. Y lo afirman porque tanto candidatos de izquierda como de derecha proponen soluciones similares en esta materia. Y es que el problema del CAE va más allá del hecho de tener que pedir un crédito para poder acceder a la educación. El asunto está en la tasa de interés. Por ejemplo, de esta cuota de 53.000 pesos, 17.000 corresponden al crédito propiamente tal y 26.000 son intereses. Lo restante se reparte entre reajustes y comisiones. Si lo hago hoy, la gente en 10 años también va a pensar que el CAE no se va a repagar. Eso va a influir entonces en las tasas que los bancos van a estar dispuestos a ofrecer a los clientes. Aun cuando en 2011 se redujo la tasa de 6 a 2%, la deuda del CAE sigue siendo un pendiente en las soluciones educacionales. Muchos jóvenes accedieron sin conocer qué firmaban y otros no han podido encontrar un empleo que les retribuya lo invertido y de paso les ayude a pagar mes a mes el crédito con aval del Estado.
Diego, 8.500 millones de dólares es más o menos 1 de cada 9 dólares del presupuesto actual de la Nación. Es más, casi 3 veces lo que planteó en toda la reforma tributaria el anterior gobierno de Michelle Bachelet. ¿Realmente, y haciendo los números, están los recursos para prometer esa condonación? Sí, o sea, los recursos están, y el mismo Manuel Agosín lo decía. El punto es de dónde sacas y qué sacrificas para hacer eso. ¿Cuán prioritario también va a ser? O sea, es que, a ver, aquí hay que... ¿De dónde sale esta deuda? ¿Y por qué tenemos esta deuda? Aquí hubo una decisión, de alguna manera, de esconder una deuda social en el bolsillo de las familias. Y eso es algo que no podemos seguir postergando. No podemos, eso es, en definitiva, es una deuda pública. Más allá de que esté, por así decirlo, disfrazado en el aval del Estado. Sigue siendo una deuda pública y lo va a seguir siendo. Entonces tenemos que encontrar una manera de hacernos cargo de eso. Si va a ser únicamente con gasto público, con servicio de deuda, ¿qué tanto se pueda focalizar? Eso es algo que tiene que implementarse con cierta gradualidad durante nuestro gobierno. Pero el CAE tiene que terminar, digamos. Eso es una decisión política, y es una decisión política que tiene que ver con que no podemos continuar asfixiando a las familias de clase media con algo que nunca debería haber sido una deuda privada. Un tema obviamente de difícil solución. ¿Sabes cuál es otro tema de muy difícil solución? Las pensiones. Y queremos tocarla ahora con Diego Pardo. Y estos son los puntos principales que el programa de Gabriel Boric tiene para mejorar las pensiones. Vamos a comentarla una a una. Diego, fin a las AFP. Sí. No se tocarían los fondos de las cuentas individuales. La pregunta es, ¿qué pasa con esos fondos? ¿Las personas van a voluntariamente poder seguir cotizando, por ejemplo, en una AFP o en otra institución privada? Aquí hay que distinguir el stock del flujo, ¿cierto? El flujo, las cotizaciones previsionales a futuro, todas van a ir a un sistema público. Okay. ¿Sí? El stock, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que las personas transiten a el nuevo sistema, o puede ocurrir que las personas prefieran que su stock siga siendo administrado por una administradora de pensiones, que ya no va a ser una AFP en sentido estricto, porque ya no va a recibir las cotizaciones obligatorias del trabajo. Pero puede ser que siga manteniendo la administración del stock de fondos, que los ahorrantes elijan confiar otra vez en ellos. O sea, las personas van a poder decir, a ver, tengo todos estos fondos acumulados en mi cuenta individual. Al momento de elegir, yo puedo decir, yo llevo todo a este fondo de ahorro colectivo, si así lo decido, o bien toda esa parte individual la sigo manteniendo voluntariamente en una empresa privada que también sirva como administrador. Sí, que seguramente tendrá el mismo root, digamos. Pero hay una consecuencia relevante en esa decisión, y eso hay que ser súper claro. Hay distintos pilares en el determinante de la pensión, y hay un piso de dignidad que se va a dar de manera universal, ¿cierto? A cualquiera, independiente de en qué sistema esté. Lo tenemos acá, es el cuarto punto de la gráfica, piso mínimo de pensión universal que reemplace al pilar solidario. ¿Tienen alguna cifra? ¿Tienen alguna cifra determinada para eso, ya que lo tocaste? ¿Punto? Sí, en el orden de los 250.000 pesos es lo que digamos, son nuestros cálculos de cuál debería ser el piso mínimo de dignidad. Pero eso hay que sumar el pilar contributivo. Exacto. Entonces, del pilar... Está al lado, miren, está al lado. Vamos a mirar la cámara que hay por un lado. Fondo Solidario Colectivo. Sí. Ya, actualmente se cotiza 10%. Teóricamente, ¿cuánto le gustaría que se cotizara, y sería todo para este fondo colectivo? Sí, 18%. Todo para el fondo colectivo. Sí. No hay división, algo para individual. O sea, hay cuentas nacionales, hay cuentas nacionales, pero el pilar contributivo tiene elementos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional que se financian con cargo a esta contribución de seguridad social. El piso mínimo de pensión universal es financiado por vía impuestos generales, y la otra parte es financiada vía contribución de los propios trabajadores. Las personas que decidan mantener su stock de fondos en una administradora de fondos de pensiones, que seguramente van a cambiar de nombre, pero como se llamen, esas personas no van a poder acceder al pilar contributivo. ¿Sí? O sea, tienen que elegir entre mantener sus fondos en una administradora privada o acceder al pilar contributivo. Va a ser excluyente. Yo no puedo estar contribuyendo al Fondo Solidario Colectivo y al mismo tiempo estar contribuyendo de manera voluntaria en el sector privado. Ese es el flujo. El flujo, por cierto que no. El flujo va a ir siempre al pilar contributivo. Ya, perfecto.
El stock es la diferencia. Si tú tienes un stock ahorrado de pensiones, hoy en día puedes mantenerlo en una administradora privada, pero si haces eso no vas a tener acceso al pilar contributivo. ¿Sí? Entonces, si tu pensión no alcanza a superar el umbral mínimo, igual vas a tener derecho a una pensión mínima financiada con cargo a impuestos generales. Y puedes, por cierto, digamos, también utilizar tu stock de fondos acumulado, ya sea en una renta vitalicia, en un retiro programado, en la modalidad que sea. Pero para migrar al fondo, para migrar al pilar contributivo, tiene que haber una decisión voluntaria o, bueno, empezar a trabajar, digamos, desde que la reforma esté en régimen, se va a empezar a cotizar en el pilar contributivo. Diego, mi última pregunta de pensiones. Creación de este ente de público, pero también hablan de un consejo paritario y en el programa ambos lo mencionan que administren los fondos de pensiones. Van a funcionar paralelamente, pero ¿quién es el que toma la decisión de dónde se invierte? ¿Este público o este consejo paritario? Lo que pasa es que el ente público tiene un consejo paritario. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las funciones específicas y cuáles van a ser los mecanismos de administración? Ahí, eso, de alguna manera, eso es parte de las cosas que hay que definir colaborativamente. Las reformas de pensiones son reformas que toman mucho tiempo. Si tú miras el ejemplo de Uruguay o el ejemplo de Francia, que son las más recientes, se inician con un diálogo ciudadano, se inician con un, digamos, diálogo experto. Nosotros tenemos los principios rectores que queremos que orienten ese diálogo, pero dentro, digamos, de ese diálogo con la comunidad científica, de ese diálogo con la ciudadanía, también tienen que haber definiciones a este respecto. ¿Se sube la edad de jubilación para hombres y para mujeres? No. ¿Se mantiene? ¿Cómo está? Sí. Vamos ahora a la segunda pregunta, que esta vez la hace un líder gremial. Reitero, se hizo aleatoriamente, no es una pregunta dirigida. El que pregunta ahora es Juan Sutil, presidente de la CPC. ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar para poder crecer, desarrollarnos, expandirnos en la economía, precisamente para poder tener los recursos que el país necesita? Y la mejor forma de obtener estos recursos es a través del desarrollo y el crecimiento. Por lo tanto, me gustaría saber cómo podemos lograr este desarrollo. Si te parece, porque como se parece un poco a la pregunta anterior, me voy a enfocar en la reactivación, que es parecido, pero en vez de apunta en otro horizonte temporal. Nosotros tenemos un programa de reactivación bien ambicioso, que se basa en el siguiente diagnóstico. Los programas de reactivación ortodoxos típicamente descansan en actividades que aceleran el cambio climático. Construyen carreteras, queman petróleo, aceleran el cambio climático. Y además tienen la particularidad de que en el caso de nuestra crisis, como nuestra crisis ha afectado principalmente, la crisis de la pandemia, no solo en Chile, sino en otras partes del mundo también, ha afectado principalmente a mujeres por la crisis de cuidado y por el tipo de industrias que se han visto más afectadas durante la crisis, que son aquellas que emplean mayormente mano de obra femenina. Si tú te concentras en un programa ortodoxo, lo que vas a terminar es centrándote en la construcción. En la construcción, 9 de cada 10 trabajadores son hombres. Entonces, tu programa de reactivación tiene que corregir esos dos problemas que tiene la ortodoxia, ¿sí? Que acelera el cambio climático y que no se va a hacer cargo del problema del trabajo femenino que hay hoy día. ¿Cómo se hace una reactivación sustentable? Nosotros tenemos dos pilares tiene nuestro programa. Tiene un programa de obras públicas verdes de 3.500 millones de dólares que lo que busca es, que a su vez tiene tres grandes tipos de obras públicas verdes. La primera, infraestructura del borde costero. El borde costero es la zona de Chile más expuesta al cambio climático, producto, digamos, de nuestra geografía. En segundo lugar, la construcción de infraestructura para el agua potable rural. Hoy en día hay muchas localidades donde le llevamos agua potable en aljibe y con dificultades para llevarle siquiera. Eso es muy caro y además aumenta la huella de carbono asociado, digamos, al suministro de agua potable. Y en tercer lugar, el reacondicionamiento térmico de las viviendas. Hoy en día nuestras viviendas son muy ineficientes a la hora de calefaccionarse y disminuir la temperatura también. Creemos que reacondicionando térmicamente esas viviendas podemos contribuir también a disminuir la huella de carbono que generamos como país. Diego, tengo dos preguntas, 1 minuto para cada una. En su programa hablan de reasignar los derechos de agua. Esto es, algunos que tienen derecho de agua, ¿expropiarlos directamente? A ver, el marco
marco jurídico respecto del agua va a cambiar necesariamente durante la Convención Constitucional. Entonces hay que distinguir, por así decirlo, lo que va a ocurrir en nuestro gobierno y lo que va a ocurrir a partir de nuestro gobierno. La naturaleza de los derechos de agua, eso es algo que va a quedar definido claramente en la Constitución. Sí. Todos los indicios muestran que se va a tomar una decisión distinta a la que existe Pero esta reasignación, hoy día. Si yo tengo un derecho de agua y el gobierno considera que hay que reasignarlo a otra persona u otro uso, ¿se me va a pagar por esa reasignación? A ver, las expropiaciones bajo la Constitución actual siempre son con compensación, no se puede hacer de otra manera. Bajo la Constitución vigente, bajo la nueva convención, bajo la nueva Constitución puede ser que esas cosas cambien. Y o sea, puede ser que me la quiten sin pagarme. En la nueva Constitución puede ser que la naturaleza de los derechos de agua cambie sustancialmente. ¿Y qué opinan ustedes? Respecto de eso. Respecto de esta reasignación, ¿tiene que ser con pago de por medio? No necesariamente. A ver, cuando tú pones como prioridad el consumo humano, eso tiene consecuencias. Y la principal consecuencia que tiene es que el consumo humano, o sea, todos los otros usos del agua tienen que ceder al consumo humano. ¿Sí? Y eso se dice rápido, pero es un gran problema. Lo que muestra la ciencia es que la cuenca de Santiago, los glaciares de la cuenca de Santiago van a desaparecer tan pronto como el 2040, tan tarde como el 2050, o sea, a la vuelta de la esquina. Eso significa que vamos a tener la mitad de la disponibilidad de agua para toda la población que hayamos acumulado al 2040-2050. Esos son problemas determinantes y si tú pones como uso humano, o sea, en la prioridad del uso humano, todo lo demás tiene que ser. Pero por lo mismo, para que no quede ninguna duda, si dependiera solamente de un eventual gobierno de Gabriel Boric, ya hay que sacar un derecho de agua de una propiedad para llevarlo a otro, por supuesto, para el consumo humano. ¿Eso tiene que ser sin pago de por medio o con de pago en el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de Gabriel Boric se va a regir por la Constitución vigente y por lo tanto tiene que ser con compensación. No hay otras reglas sino las que tenemos actualmente, y las que tenemos actualmente establecen una compensación para cualquier caso de expropiación y va a tener que ser así. Diego Pardo, co-coordinador del programa económico de Gabriel Boric. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a usted. Que estén bien. Terminamos esta edición del programa dedicada al programa económico de Gabriel Boric. Mañana miércoles terminamos nuestro segmento de cara a las primarias del domingo con el asesor económico de Mario Desbordes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.